Bueno, no, gracias a ustedes por invitarnos. Así que, bueno, vamos a tratar de desarrollar un poco el tema. ¿Se escucha bien? Se ve todo? ¿Puede llegar a ver? La imagen se ve bárbaro y se escucha, sí, se escucha bien. Bueno, Después. perfecto. Eh, bueno, el tema que me invitaron a hablar es sobre insuficiencia renal aguda y la idea es repasar un poco eh, las, la frecuencia, la etiología posible de la falla renal y lo nuevo que hay sobre la investigación, el diagnóstico. Ah, bueno, ¿qué es la falla renal aguda? ¿Sí? Es un síndrome clínico caracterizado por un rápido deterioro de la función renal, que esto se puede realizar en horas con una declinación de filtrado, con aumento de las sustancias nitrogenadas en sangre. Hay muchísimas definiciones, de las cuales es una de las que pude agregar acá en el trabajo. Eh, Hay mucha dificultad y variabilidad para reportar la incidencia y la mortalidad de la falla renal aguda, ¿sí? La tasa de mortalidad asociada a la insuficiencia renal aguda permanece estable por más de todos los progresos que se han dado en este campo, ¿sí? Desde se ha tratado en los años sucesivos de dar intentado poner un orden y estadificar, que esto empezó en el 2002 con la clasificación del rifle, que es riesgo, lesión, fallo y pérdida, que va junto con que tiene las variables de incremento de la creatinina y la declinación del filtrado, ¿sí? En el 2007, en otras guías clínicas, se dejó de lado el filtrado por la variabilidad de los cálculos del filtrado glomerular, del filtrado de la creatinina, y se estadificó de tres formas, también con los criterios de la creatinina, un aumento del 1,5, un aumento del 2 o un aumento del 3 de la creatinina en diferentes estadios. Y la última que tenemos en la clasificación es la de la CADIO del 2012, que también que toman la diuresis y el aumento de la creatinina, ¿sí? A ver. Como la incidencia y la epidemiología de la falla renal aguda es 1,5 de todas las internaciones en el hospital. Es dramático el incremento de la tasa de mortalidad anual, es un 13%. La etiología es una vez que está el paciente internado, el diagnóstico es multifactorial, la etiología de la falla renal aguda. Probablemente se explique porque se incrementó la edad de la población, las comorbilidades múltiples en los pacientes hospitalizados y el incremento de la prevalencia de falla renal crónica y diabetes, y también el uso de contrastes, ¿sí? La insuficiencia renal aguda tenemos en la prehospitalaria el 40-80% es renal es un 10 a un 30%, que en etiología paraquimatosa puede ser vascular, glomerular y tubular, como ya lo vamos a ver, y la postrenal es un 10 a un 30%, ¿sí? Acá en este gráfico tenemos que en la prehospitalaria el 17,6 es una necrosis tubular aguda, y después con un porcentaje de un 28% de las prerenales, ¿sí? Y ya en terapia, casi el 80%, 75,9%, es necrosis tubular aguda. ¿Qué nos lleva a que tengamos mayor incidencia de falla renal aguda? Una predisposición basal del paciente, como la edad avanzada, la diabetes, mellitus, insuficiencia renal crónica, falla cardíaca, falla hepática, el sexo masculino, la raza, la hipoluminemia, enfermedades vasculares periféricas. Pues, después una condición clínica de sepsis, shock, hipotensión, rabdomiólisis, cirugías, trasplante de órganos sólidos, un síndrome abdominal y agentes nefrotóxicos como medio contraste, antibióticos y AINES y ECAS. De acuerdo al mecanismo fisiopatológico podemos explicarles, como ya estuvimos hablando, en perrenales, renales y porrenales, ¿sí?
o también de cómo se comporta la variabilidad de acuerdo al volumen urinario. Puede ser oligúricas, no oligúricas o con requerimiento de terapia de reemplazo renal, ¿sí? Acá en este cuadro, lo que quiero remarcar, bueno, son las diferentes etiologías de la falla renal aguda, como ira perrenal, la porrenal y las parenquimatosas, ¿sí? Las perrenales, acá en una lista que es muy larga, que la pueden llegar a ver, que lo vamos a ir desarrollando, las pérdidas de volumen gastrointestinal, el líquido en el tercer espacio, pérdida de sangre, quemaduras, pérdidas urinarias. La SIDA, falla renal parenquimatosa de la NTA, por contraste iodado, lo más frecuente, antimicrobianos y antineoplásicos, tóxicos endógenos, exógenos. Y bueno, la lista es grandísima, ¿sí? La ira perrenal es las formas más frecuentes, ¿sí? El 40-80%, estamos hablando de esta patología, de esta forma de presentación. Tiene una respuesta fisiológica apropiada, el riñón está indemne, ¿sí? El parénquima renal se mantiene indemne, rápida corrección de filtrado cuando se restaura el volumen enplamático. Si esto continúa, puede ser llevar una isquemia renal severa y llevar a la necrosis tubular. Considera parte de un espectro de manifestaciones de isquemia renal, ¿sí? Lo podemos presentar en un contexto de una hipovolemia, un bajo gasto cardíaco, vasodilatación sistémica, vasoconstricción renal. Si los factores de hipoperfusión renal se corrigen, la insuficiencia renal aguda revierte. Como esto es un repaso que seguramente la mayoría sabe, o cualquier cosa me dice. Causas de insuficiencia renal prerenal, la depresión de volumen intravascular por hemorragias, traumatismos, quirúrgicas, pospartos, pérdidas gastrointestinales, diarrea, vómitos, pérdida por piel, quemaduras, hipertermia, renales, diabetes insípida. Y también la disminución por disminución del gasto cardíaco, por enfermedad de miocardio, vasodilatación sistémica, sepsis, cirrosis y anafilaxia. También podemos tener por vasoconstricción renal, sepsis farmacológicas y fármacos que bloquean la autorregulación renal, como los AINES y los IECA. De los AINES, situación de riesgo que llevan más que nada a la producción de la falla renal, una enfermedad anterosclerótica, mayor de 60 años, una falla renal previa, depresión de volumen, diuréticos, hipotensión arterial, una insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, cirrosis, y lo que predispone al IECA y ARA2 y los bloqueadores del receptor, la estenosis de la arteria renal, insuficiencia cardíaca, poliquistosis, nefroangiofibrosis. Bueno, la ira parenquimatosa, estamos hablando de un 10 a un 30% de las causas de insuficiencia renal aguda. Considera distintas estructuras que pueden comprometerse. Pueden comprometerse todo el parénquima, como los túbulos, grandes vasos, glomérulos, microvasculatura renal, intersticio. La causa de ira renal es el compromiso de los túbulos. Cuando está afectado por una discuria tubular aguda, la NTA es en el 90%. Es una isquemia de hipoperfusión renal. Y también puede estar afectado tóxica por toxinas endógenas, como una radiomiólisis, que tenemos mioglobina, la hemoglobina también por una hemólisis, la presentación del ácido úrico y la precipitación de la cadena ligera del mieloma. Y también podemos tener exógenas, las toxinas que pueden generar una necrosis tubular aguda por antibióticos, agentes de contraste iodado, antineoplásicos, y también los venenos de serpiente, arañas pueden llegar a estar, que hemos tenido en algunos casos, ¿sí? Acá es un trabajo interesante que se publicó en el 2016, que habla del triple golpe. En esto se estudió un grupo grande de pacientes hipertensos, añosos, y se vio que la asociación de AINES, IECA y diuréticos supone un incremento de factor de riesgo para insuficiencia renal aguda en pacientes añosos. ¿Qué se vio? Que el riesgo aumenta el riesgo, aumenta un riesgo de un 30% en los que combinaban 3 fármacos,
LAINE, IECA y diuréticos en estos pacientes hipertensos, y este incremento de factor de riesgo es del 80% en los primeros días del tratamiento, ¿sí? Casi siempre en el primer mes de tratamiento. Entonces, la verdad que es un aumento muy alto del riesgo, y qué paciente añoso no tiene un antihipertensivo que incluya un diurético, un IECA, y cuando no tenga un dolor que se le agregue un diclofenac o un ibuprofeno, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta que el riesgo es altísimo en estos pacientes, ¿sí? En la patogénesis de la necrosis tubular aguda isquémica hay diferentes resultados de un fenómeno continuo de hipoperfusión renal. Bueno, tenemos una depresión de volumen, nos genera una oliguria, necrosis cortical, infarto renal. Hay una alteración en la autorregulación, una hipoxia medular, necrosis tubular aguda, hay obstrucción, escape de filtrado glomerular, empeoramiento hemodinámico, y hay una alteración de la vía de activación de túbulo glomerular. Y también lo que se produce muchas veces cuando la reanimación, comúnmente con solución fisiológica con cloruro de sodio al 0,9%, se produce un edema intersticial importante, que uno lo suele comparar, muchas veces ustedes comúnmente en clínica lo pueden llegar a ver, el paciente que viene con una imagen de una neumonía, pero está bien, se interna, se le pone un suero y el paciente empieza a desaturar, y es cuando lo empezamos a reanimar, agregado a hidratar. Pasa algo parecido con estos pacientes en la necrosis tubular, más que nada en los pacientes sépticos. Acá lo que quiero mostrar es que el segmento más comprometido, como ven, esto en histología, tenemos el glomérulo, el túbulo, la nefrona, que estaba compuesta por el glomérulo, todas las partes del túbulo, proximal, distal y Lanzmann-Herndon. El sector más comprometido es el segmento S3 de los túbulos proximales, que es donde se genera mayor hipoxia renal. Esto lo que en esta cadena, lo que estamos viendo en esta imagen, es cómo va la célula del túbulo proximal, se agrede, va perdiendo el ribete de cepillo, se van generando un taponamiento de la luz tubular, y después, si la membrana basal está indemne, se produce una regeneración del tejido, ¿sí? La fase de la NTA, tenemos la necrosis tubular aguda, tenemos una fase inicial, donde hay una disfuria celular, tubular y vasoconstricción, una fase de mantenimiento, tenemos la fase de recuperación y una recuperación funcional. Todo esto más que nada dura entre 15 y 20 días hasta una recuperación por completo, ¿sí? Después de este tiempo ya tendríamos que con criterio de biopsia renal, ¿sí? Y la otra, comúnmente que nos podemos llegar a encontrar son la insuficiencia renal aguda postrenales. El mecanismo de producción es una obstrucción del tracto urinario. Se presentan estos pacientes con anuria o un patrón intermitente de obstrucción y desobstrucción. Es la menos frecuente, es menos del 5% de las causas de insuficiencia renal aguda. Puede ser una obstrucción ureteral, obstrucción ureteral, ureteral bilateral y ureteral unilateral en pacientes monorrenos. Causa de insuficiencia renal postrenal, obstrucción del cuello vesical, extramural, patologías prostáticas, intraluminal, litiasis, coágulos, carcinoma de vejiga, fármacos, obstrucción ureteral, extramurales, iatrogénica, compresión de tumores, intraluminal, litiasis, coágulos y obstrucción ureteral, neoplasia, fimosis, válvulas congénitas, litiasis. Bueno, ¿cómo nos plantamos con estos pacientes? En estos pacientes uno acá quiere ver un algoritmo de cómo estudiar cuando se nos presenta una interconsulta de un paciente con falla renal aguda. Y lo primordial en estos pacientes es indagar muy bien un examen, un interrogatorio, una anamnesis del paciente, y poder indagar todo lo que le antecede a su internación o cuando está internado en el hospital, porque produce un deterioro de su función renal.
tenemos que ir a la enfermería, agarrar el chapón de donde están todas las indicaciones para ver qué nefrotóxicos puede llegar a tener, todos los marcadores hemodinámicos, estados febriles, el manejo de la tensión arterial, para poder indagar qué les puede estar pasando. Y lo más frecuente en un paciente que está internado es que sea multifactorial en la causal de la falla renal aguda, ¿sí? Después del tiempo de instauración, si es menos de 15 días, pues estamos hablando de una falla renal aguda, entre 15 días y 3 meses estamos hablando de subaguda, y mayor de 3 meses una falla renal crónica. Y después, cuando lo vamos a evaluar al paciente, tenemos que ver parámetros de funcionalidad y análisis básicos. Tenemos que ver con un examen de orina para ver si está indemne o no el parénquima. Y también cuando está establecida, para evaluar si es la afectación tubo-intersticial del glomérulo o afectación vascular, ¿sí? Nos ayuda siempre estudio de laboratorio, una ecografía abdominal, y algunos otros estudios que nos pueden ser como la tomografía o la resonancia, y en sospecha de una patología glomerular, hacer una biopsia renal. En esta diapo lo que quiero demostrar, bueno, nuestros colegas, los cardiólogos, demostrar el avance que tuvieron en el diagnóstico de la cardiopatía isquémica, del infarto, que en la década del 80-90 el diagnóstico se hacía con la CPK total, el LDH, después se le agregó la CPK-NB, y después actualmente la troponina, y ahora se le agrega la mioglobina. Y nosotros, los nefrólogos, contamos con la creatinina. Desde hace años que venimos luchando, y es el único método diagnóstico de marcador de falla renal que utilizamos actualmente. La verdad que no hemos quedado una diferencia grandísima en el diagnóstico, en el avance, para el diagnóstico de la falla renal aguda, y también para dar un mejor pronóstico y tratar de lograr un mejor tratamiento en estos pacientes, ¿sí? Actualmente hay muchas cosas en estudio, ¿sí? Que todavía en las guías no se pueden determinar y no se pueden utilizar en la clínica diaria, pero bueno, está bueno nombrarla, que vendría a ser las troponinas renales, ¿sí? Que cuando tenemos lesiones precoces a nivel renal, como por ejemplo en la inflamación, podemos dosar el NIGAL o la interleuquina 6. Cuando ya tenés lesión celular, podemos dosar la KIM1 o NH3, que es el intercambiador de sodio-hidrógeno, o otros marcadores del ciclo, que son el IGF-beta 7 o el TIM2. Esto está todo en estudio, hay protocolos, y ojalá que en unos años tengamos estos marcadores para hacer diagnóstico precoz de lesión de falla renal aguda, ¿sí? Pero actualmente seguimos con la creatinina.